políticas y económicas para este 2024. Ante todo, pues saludarlo, mi querido ingeniero, como nos escuchas, y tenemos un gran retorno para empezar el diálogo con nuestros acá panelistas, el doctor Carlos Julio Manuel, director adjunto, y el ingeniero Gonzalo Zurita, analista político. Ingeniero Carlos Añay, nos escucha, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Águila y especialmente a los directores de este programa, Carlos Julio y Gonzalo. Un placer estar con ustedes. Muy buenos días de parte nuestra también. Entiendo que estás actualmente en Escocia, estás un poco más adelante durante el día, creo que allá es la 1:30 más o menos de la tarde. Eh, Cuéntanos en primer lugar, eh, para luego hablar de los temas del Ecuador, ¿qué actividades estás desarrollando en Escocia? No sé si estás en Edimburgo o dónde estás exactamente, Carlos. Carlos Julio, sí, efectivamente aquí son las 1:37 de la tarde. Estamos con nieve de todo este fin de semana. Parece que en toda Europa hay una oleada de frío. Yo estoy aquí con mi familia. Cuando vengo a Escocia, tú sabes que paso parte de mi tiempo aquí en Gran Bretaña y parte en Ecuador. Eso es lo que he venido haciendo ya por 2 décadas. Así que es lo de costumbre. Estoy siempre al tanto de lo que está sucediendo en Ecuador, de tal manera que, aunque no esté presente en Ecuador físicamente, sí lo estoy constantemente conociendo todos los pormenores de lo que sucede en Ecuador, porque esa es mi actividad primordial, política ecuatoriana. Bien, Carlos. La primera inquietud que me viene a la mente es cómo estás viendo tú el manejo del nuevo gobierno, la conformación del gobierno, las medidas que se han tomado, los anuncios que se han hecho en el exterior, por ejemplo, concerniente a la deuda, de que si Ecuador no recibe un verdadero alivio, iríamos a una moratoria y el actual presidente no sería reelecto. Tus primeras impresiones sobre cómo ves el gobierno en este corto lapso desde que tomó posesión. Bueno, todos sabemos que el periodo presidencial es corto, de 1 año y medio, y con el anuncio del presidente Noboa que tiene la intención de participar en las próximas elecciones, básicamente ya le queda 1 año o menos de estar en la política actual. Así que yo creo que él debería acelerar el ritmo de sus actividades. No tiene todavía conformado su gabinete completamente. Por ejemplo, en ciertas entidades públicas todavía no veo ningún cambio. Por ejemplo, en Petroecuador tenemos todavía las mismas personas del gobierno anterior. Entonces yo creo que todavía lo está estructurando debido a que no es sencillo estructurar un gobierno porque no es sencillo tener personas idóneas para cada puesto. Son muchos puestos, se habla de 400 puestos claves, por ejemplo. Entonces he visto que todavía falta, y ya que le falta conformar su equipo, todavía es temprano para, digamos, hacer una evaluación de lo que es el gobierno. Sin embargo, ha dado ya algunas señales, por ejemplo, cuando fue a Estados Unidos antes de posesionarse y que fue a pedir básicamente préstamos, un préstamo puente, pero la forma como lo pidió da la impresión de que tenía personas inadecuadas entre sus asesores, porque no vas a pedir préstamos con garrote, es decir, no hay que ser mendigo con escopeta. Entonces, cuando fue a pedir el préstamo, indicando que de lo contrario, él no sería reelecto y por lo tanto habría una moratoria a partir del año 2026. El resultado fue que los mercados escuchan lo que tiene que decir el presidente actual y se disparó el riesgo país y sigue por encima de los 2.000 puntos. Es decir, se hizo un daño ya que el riesgo país creció en algo así como 300 puntos, que significa 3% más. Entonces, si quería un préstamo, lo hizo más caro para él mismo. Estamos hablando aquí mínimo, si es que se emiten bonos, una tasa de interés de 25% o cupón en los bonos.
Entonces, no se hizo un beneficio, sino todo lo contrario, un harakiri. Y yo creo que necesita mejor asesoramiento dentro del plano económico. Ahora, de lo que he visto de sus nombramientos, noto que hay una falta de experiencia en su equipo. Por decir unos cuantos ejemplos, la ministra de Energía no tiene conocimiento de petróleo, absolutamente. Y petróleo es nuestro principal ingreso, representa el principal ingreso para el país. Así que es necesario que el ministro de Energía sepa de petróleo, por un lado. Por el lado de electricidad, tiene experiencia, pero en mandos medios hacia abajo, entonces no tiene la experiencia, a mi parecer. Puede ser que sea muy brillante, noto que todos tienen sus títulos en el exterior, pero eso, como tú sabes, Carlos Julio, es solamente la base, es el principio desde donde se va a o se debe empezar a cimentar toda la experiencia que es necesaria para llegar a esos puestos. Veo que la ministra del Ambiente, con 26 años y con casi nada de experiencia, más que en turismo y también en mandos pequeños, no creo que sepa mucho del tema del ambiente en realidad, por decir unos cuantos ejemplos. Entonces yo creo que el presidente Noboa debe rodearse de mejores asesores. Gonzalo. Carlos, muy buenos días. En cuanto a lo que respecta al tema de impuestos, por ejemplo, eso de querer poner impuestos a la clase media no va a caer muy bien entre la población. Yo creo que el presidente Noboa debería intentar trabajar de una inmediatamente en solucionar los problemas nacionales referentes a la falta de seguridad y a la falta de empleo. Para eso no necesita la venia de la Asamblea, así que podría ya tomar acción en ese sentido. Carlos, muy buenos días y buenas tardes para ti allá en Escocia. El país necesita crecer económicamente y no solamente a un 1 o 2%. Necesitamos quizás un crecimiento no menor a un 5% y poderlo mantener de manera estable por muchos años. ¿Piensas tú que lo que se ha propuesto en la Asamblea está en esa línea? Bueno, en cierta parte sí, pero no para lo inmediato, que es para lo cual ha sido electo el presidente. Estamos hablando de un periodo de un año para él y de un año y medio para todo este nuevo gobierno. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, bajar el IVA no me parece que le va a ayudar a él a solucionar el problema del déficit. Tú entiendes claramente, y creo que la gran mayoría de los ciudadanos entienden que si tú bajas el IVA del 12 al 5% como está propuesto para materiales de construcción, está todo muy bien de aquí a largo plazo. Pero en el corto plazo, en el cortísimo plazo, ya a finales del mes de diciembre, pues recibirá menos ingresos por concepto de IVA. Perdón, Carlos, una puntualización. Esa medida que tú estás comentando no se introdujo en el proyecto, se la anunció, pero no consta en el proyecto la reducción del IVA al 5% para materiales de construcción. Lo que hay en su lugar es una devolución del IVA para quienes lo han pagado y que llevan adelante proyectos inmobiliarios. Esa es la medida que está en el proyecto. Gracias por la corrección, Carlos Julio. Está bien, pero el resultado en definitiva es el mismo. Cuando se habla de reducción de IVA o no recibir ingresos por concepto de IVA, esto se refleja inmediatamente en el resultado con respecto al déficit, que es lo principal para él, el principal problema económico que tiene que resolver, porque justamente los mercados internacionales están nerviosos debido a que es posible, de acuerdo a las palabras del mismo presidente, que no se pueda llegar a realizar esos pagos, más aún cuando tenemos en consideración que se vienen ciertas deudas que deben ser pagadas y que indudablemente da la impresión de que lo que harán es renegociar esas deudas en lugar de pagarlas.
lo cual no resuelve el problema más que en el momento, pero para el largo plazo no. Entonces, con respecto a medidas de largo plazo, como por ejemplo dar incentivos con respecto a aquellas empresas que tomen a jóvenes como empleados a cambio de reducciones de impuestos, eso es una medida para largo plazo, no es inmediato y no es lo que le va a solucionar el problema al presidente en este momento y por lo tanto no está, en mi parecer, tomando las medidas adecuadas para que le den los préstamos que él tanto necesita. En el segmento anterior entrevistamos a Mónica Palacios, asambleísta de la Revolución Ciudadana, y ella nos comentaba que desde su perspectiva personal, no partidista, pero personal exclusivamente, ella no estaba de acuerdo con las propuestas presentadas en este proyecto de ley en la Asamblea. Si se diera el caso de una votación en esos términos, lo que ella decía en otras palabras es que los votos no estarían ahí. Y eso sería bastante grave también, porque significaría que aquel acuerdo político de gobernabilidad, si cabe el término, pues no estaría funcionando. Bueno, yo no escuché la entrevista con Mónica Palacios y no sé exactamente las palabras de ella, pero yo lo que tengo entendido es que los de la Revolución Ciudadana y otros grupos generalmente han votado de acuerdo a lo que el líder propone. Así que por ese lado no sé si es que habrán aquellos que tengan libertad para votar a su manera, de acuerdo a lo que ellos piensen. Así que no sé si tendrán o no tendrán los votos necesarios, pero lo que sí veo es que a pesar de que no nos han dicho exactamente en qué consiste el acuerdo entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el gobierno actual o ADN, y a pesar de que no nos han dicho exactamente, se nota claramente que aquí hay ciertos temas que parece que van de la mano y que si bien puede ser el caso que no se hayan llegado a poner de acuerdo, se nota que hay una presión para que el uno cumpla, para que el otro pueda cumplir de acuerdo a lo que ha prometido o creemos nosotros que se ha prometido. El caso de la fiscal parece que va de la mano con el caso de la propuesta del presidente Noboa. Una pregunta quizás un poco más técnica, pero ¿buscarías tú un crecimiento económico luego de apalancar fiscalmente el día a día del Estado, o buscarías ese crecimiento económico desde el primer día? Bueno, mira, la pregunta que tú me haces es, depende de cuáles son los objetivos del presidente en ese momento. Y para los 18 meses daría la impresión que el presidente Noboa querría hacer las cosas de tal manera que le sean favorables para tener un próximo periodo. Si tú me preguntas a mí exactamente qué es lo que hay que hacer, entonces lo que hay que hacer es lo que es beneficioso para el país y lo que es beneficioso para el país es tener un crecimiento sostenido. Para eso son las medidas de largo plazo. Pero las de largo plazo en el momento actual no le van a servir al presidente para poder solucionar el problema del déficit. Con respecto al déficit, porque cualquiera preguntaría, bueno, tomas medidas de largo plazo, pero eso es lo que parece que está haciendo el presidente Noboa, pero no está solucionando el problema del déficit. Para ello, yo lo he dicho anteriormente, es necesario hacer un nuevo presupuesto, porque para reducir el déficit tú tienes dos cosas que hacer muy sencillas, o reduces tus gastos o incrementas tus ingresos o las dos cosas a la vez. Entonces, si no logra incrementar los ingresos, tendrá que reducir sus gastos. Y ir a machetear al sector público, yo creo que no le va a convenir al presidente Noboa. Así que lo que él tiene que hacer, y repito, yo lo he dicho muchas veces, que hay que presupuestar nuevamente, empezar desde cero, que es tedioso, que es largo, que es difícil, todos lo sabemos que es así. O sea, no es algo nuevo que se proponga presupuestar desde cero. Pero tenemos nosotros un país en el que estamos de acuerdo, casi todos, de que
existe corrupción por todos lados, entonces en el presupuesto debe existir también corrupción y ahí estarán los precios inflados y por allí puede ir la solución para reducir los costos. Carlos, aprovechando el hecho de que estás en Europa, que conoces Europa, yo quería tener tu opinión en dos temas que son noticias internacionales, ¿no? El conflicto entre Rusia y Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamas. Tú conoces muy bien Rusia y Ucrania desde tus épocas juveniles. ¿Cómo ves el desarrollo de ese conflicto? Veo que Putin ya está diciendo que él siempre ha estado de acuerdo en reunirse para conversar. Me parece extraño que lo diga, pero ¿será porque el efecto en Rusia de esta guerra, de esta invasión a Ucrania, ha sido devastador en lo financiero por una serie pues, de sanciones que le ha impuesto la comunidad financiera internacional, por temas petroleros que tú conoces de sobra, y por otro lado una resistencia tal vez inesperada, una reacción inesperada por parte de Ucrania? Ese sería el primer punto. Y el otro punto en materia de conflictos bélicos internacionales, Israel versus Hamas. Se dio un cese al fuego de una semana, hubo un intercambio de rehenes y finalmente volvieron los ataques por parte de Israel a Hamas, al cual ha anunciado que quiere exterminarlo. En este contexto, ¿qué comentario podrías hacer tú de la presencia de nuestra vicepresidenta como un ente que vaya a pacificar esa guerra? Bueno, con respecto a Rusia y Ucrania, en primer lugar, es una guerra que se ha prolongado por mucho tiempo inesperadamente y cuando hay guerra tú sabes que hay escasez. Entonces, tanto en Rusia como en Ucrania, los líderes no son tan populares como parecería. Hay bastante impopularidad en ambos lados, en Ucrania y en Rusia. Más aún, entre los ciudadanos comunes y corrientes, ni ucranianos ni rusos favorecen a una guerra. La gente quiere paz y en paz se vive mejor. Entonces, yo creo que esa impopularidad de Putin, al igual que la impopularidad de Zelensky, los llama a conversar y a tratar de resolver un problema que en realidad nunca debió haberse dado si es que ellos hubiesen conversado desde el principio, pero no lo hicieron. El efecto en materia económica al principio fue un efecto drástico porque el precio del petróleo obviamente subió, pero luego ya de tanto tiempo los mercados se van acostumbrando a lo que se tiene y se van adaptando a la oferta y la demanda de acuerdo a la consideración que se tiene allí, que es la de la guerra. Entonces ya no tiene ese efecto que tuvo inmediatamente. El precio del petróleo, verás que a pesar de tener estos conflictos internacionales, añadiendo el de Israel y Hamas, no están afectando al mercado petrolero como algunos esperarían. El efecto inmediato sí fue de que el precio subió, pero nuevamente ha bajado y lamentablemente, está en una curva descendente que si baja por debajo del límite de $65 por barril, podríamos tener un colapso del precio. Y esto es debido a que la demanda del petróleo en el mundo no está creciendo, sino al contrario. Los mercados en China, en Estados Unidos, no son prometedores para una creciente demanda. Por lo tanto, ustedes podrán observar que el precio del petróleo está por debajo de $74 por barril, es 73 más o menos lo que está el día de hoy. Y si es que baja por debajo de 72,5, iría hacia 65. Es lamentable porque esto abonaría a las dificultades del presidente Noboa. El tema de Israel y de Hamas y lo que es relacionado a la vicepresidenta de Ecuador, todos sabemos que hay un conflicto entre los dos
Sabemos también que Ecuador no es un jugador internacional de la paz o de cualquier otra cosa, pero yo creo que si el presidente Noboa cree que eso debe hacer para solucionar un conflicto interno, pues es cuestión de él toma ese riesgo. Yo más bien creo que debería el presidente y la vicepresidenta deberían sentarse a conversar y resolver sus problemas de otra manera, porque todos sabemos también que el vicepresidente o la vicepresidenta deben estar en el momento cuando el presidente se ausente. Y eso le complicaría a la gestión del presidente porque tendría que nominar a alguna otra persona, ya que la vicepresidenta está ausente. Sobre este tema, solo antes de darle la palabra aquí a Gonzalo, si el presidente va para la reelección, tendría que renunciar, creo, 4 meses antes de las elecciones, y eso significaría que el actual vicepresidente asume la presidencia. Bueno, así es. Yo creo que el presidente no va a deber tratar de resolver ese conflicto, pero no sé cómo lo va a hacer, porque durante la campaña se notó que había una discrepancia de pensamiento entre los dos y que cada uno hacía su propia campaña y cada uno daba sus propios enunciados, empezando por lo que parece que la ideología de cada uno de ellos es diferente. Mientras que la vicepresidenta es claramente una libertaria, parece que Noboa tiene otro tipo de pensamiento. Carlos, regresando al tema del conflicto ruso-ucraniano, supimos en su momento que tanto tu hija como tu nieto estuvieron en Kiev y no podían salir por ahí, no pudieron salir por por un buen lapso de tiempo. Henry Kissinger en su momento dijo que era de la opinión de que Ucrania debería conceder territorios a Rusia a cambio de la paz. Quería saber tu opinión al respecto, número uno, y en esa misma línea, si es que crees que es posible esa paz sin reparación económica a favor de Ucrania. Bueno, en primer lugar, una pequeña aclaración. Mi hija vive en Lviv, antes se llamaba Lvov, y mi nieto está estudiando en Polonia, en Krakow. Con respecto a entregar territorio a cambio de la paz, yo no estoy de acuerdo con un pensamiento de esa naturaleza. Tú entregas territorios o cualquier cosa si es que no es tuyo, pero si es que te pertenece, no tienes por qué sacrificar tu territorio en aras de la paz. ¿Por qué Rusia no sacrificaría algún territorio en aras de la paz? Sería la pregunta. Lo que hay que hacer es que tienen que sentarse y a conversar y tienen que resolver esos problemas. Esos problemas son más políticos antes que territoriales. Lo del territorio es debido a que el presidente Zelensky no se ha sometido al presidente Putin, pero si fuese Yanukovych, por ejemplo, el presidente que sí estaba, si yo no me equivoco, era Yanukovych, que estaba hasta el 2014, no creo que habrían esos conflictos, porque simplemente lo que le interesa a Rusia es mantener hegemonía en esos territorios y que OTAN no se esté acercando más de lo que ya se ha acercado. Ucrania con Zelensky preferiría ser parte de NATO, de OTAN, en cambio que a Rusia eso no le conviene. Ese es el problema realmente. Lo de los territorios es solamente debido a que hay un conflicto político entre los dos países debido a los estilos diferentes de gobierno o pensamiento político diferente. ¿Y la reparación económica? Bueno, la reparación económica, claro que esto es tema legal, estimado Gonzalo, porque eso es parte de la negociación. Tú sabes muy bien que si siendo el agresor Rusia, se le va a echar la culpa a Rusia de haber atacado a Ucrania y Ucrania tendría que pedir compensación. Pero puede hacer que Rusia lo vea de una manera diferente y de hecho que lo va a ver de manera diferente. Eso es cuestión de que los abogados se sienten y que definan qué es lo que se tiene que hacer. Lo que sí está claro es que ambos países tienen unas pérdidas enormes, sobre todo Ucrania, que debe cualquier cantidad de dinero a países
de OTAN, especialmente Estados Unidos, y que esto significará que estará endeudado por muchísimo tiempo, por décadas, y no sabemos cómo se va a solucionar ese problema económico para Ucrania, más que ver que tendrán muchas dificultades por mucho tiempo y por consiguiente pobreza. Luis. Ingeniero Carlos Sagnayi, Luis Hernández, le saludo en la parte final de Encuentro con la Ciudadanía. Usted es un hombre muy probo, muy inteligente, fue un ex candidato a la presidencia de la República. Poniéndose en los zapatos del actual presidente, ¿qué consejos con su experiencia, con su trayectoria, un hombre que está fuera del país, que ve los problemas de afuera con un ojo totalmente diferente, qué le diría de darse el caso, ¿no? Un consejo al presidente actual y las perspectivas políticas, que es el tema central del día de hoy, de políticas y económicas para este 2024? ¿Cómo lo ve al país? Tenemos salida, unando pues de todos esfuerzos, luchando para tratar de que este país salga adelante. Son mis dos consultas, mi querido ingeniero Carlos Sagnayi, en la parte final de Encuentro con la Ciudadanía. Por favor, su respuesta. Muchas gracias por los halagos, estimado Luis. Mire, el presidente de la República es joven. Él necesita llenarse de experiencia. Para llenarse de experiencia, lo que él tiene que hacer es buscar buenos asesores, encontrarlos y escucharlos. La experiencia es cara, no viene gratis. Y la experiencia, lamentablemente, en estos casos la pagamos todos los ecuatorianos. Pero él es el presidente de la República y debe nutrirse de los mejores consejos que le pueden dar los mejores consejeros. Los mejores consejeros están entre los más antiguos, entre los más experimentados. Ahora, él le ha dicho que prefiere a una persona inexperta antes que a un experto en corrupciones. Estoy de acuerdo, está bien, pero no todos los ecuatorianos con experiencia creo que estén inmersos en corrupciones. Hay gente valiosa en Ecuador que no se ha metido en corrupción, muchos que no se meten en política por esa misma razón, y que el presidente Noboa debe encontrarlos, y para ello él tiene que pedir ayuda en su entorno, que tiene gente experimentada en su entorno, pero tiene gente experimentada sobre todo en el sector privado, y el sector privado y el sector público no son lo mismo, por una sencilla razón. El sector privado se basa en hacer dinero. Si no hacen dinero, simple y llanamente desaparecen. El sector público no es cuestión de hacer dinero. El sector público es para servir a los ciudadanos, para que el pueblo progrese en educación, en salud, en temas de seguridad. Eso son cosas muy diferentes. Hay personas que han tratado de hacer creer a la gente que el Estado es una compañía, una sociedad anónima, que hay que manejarla de tal manera. Eso es equivocado. En las compañías hay política comercial. En los estados hay políticas de Estado. Son cosas muy diferentes. Cuando se trata de Estado, se trata de toda la población. Cuando se trata de compañías, se trata de un grupo de dueños de la compañía, de los accionistas. Bien, muchísimas gracias, ingeniero Carlos Sagnayi, por sus puntos de vista muy básicos, muy interesantes. Estamos ya llegando pues a esta parte final de Encuentro con la Ciudadanía, así que le agradecemos tantísimo por su tiempo y un fuerte pues abrazo a la distancia. Y en cualquier momento será un gusto pues tenerlo como invitado pues acá en Radio Águila 1050M, Voces con Libertad. Lo dejamos con la parte final y su despedida, mi querido ingeniero Carlos Sagnayi de la Bastida. No, muchísimas gracias por invitarme a su programa, Carlos Julio, Gonzalo, Luis, muchísimas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Si es que no tenemos la oportunidad de conversar antes, ya estamos en el mes de diciembre y quiero desearles a ustedes, a sus familias y a todos los oyentes y seguidores de este programa y de Radio Águila, pues una feliz Navidad, que ya se viene en unas 3 semanas, o menos, 2 semanas, y feliz Año Nuevo. Un abrazo para todos. Igualmente, Carlos, un fuerte abrazo. Gracias. Vamos a la pausa, gracias.